Bien, pues vamos a contar ahora la séptima salida de este día de estas vacaciones y vamos a hablar del miércoles 30 de julio de 2025, con un recorrido con una distancia de 76 kilómetros 800 metros, con una duración de 3 horas y 22 minutos, una velocidad media de 22 kilómetros por hora. Y también en este recorrido vamos a hacer una ruta poco habitual. Es una de esas que hago una vez en el periodo de vacaciones porque se me hace larga. No es que esos 76 kilómetros sean inaguantables, pero siempre que me dirijo a Sepúlveda, que es lo que quiero contaros, Sepúlveda la verdad es que me llega muy, muy lejos. Se me hace duro llegar a Sepúlveda. Y hay escasos 35 kilómetros hasta llegar allí, pero ya digo, se me hace duro. Se me hace duro porque nos saldremos hacia Torrecilla, desde Torrecilla del Pinar hacia Fuente Olmo de Fuentidueña y San Miguel de Bernuy. Allí hacemos un giro a la derecha para tomar la población de Cobos de Fuentidueña y Carrascal del Río. En este tramo que vamos en paralelo al río Duratón, tras llegar a Carrascal vamos a subir a la población del Valle del Tabladillo. Como os decía, es una subida muy interesante de 7 kilómetros y llegados al cruce también se sigue subiendo. No termina ahí la subida, pero bueno, ahí se puede marcar un premio de la montaña. Hacemos un cruce a la derecha para dirigirnos a la población de Urueñas, que tiene un buen repechón. Tras Urueñas tenemos ahí otro par de repechones hasta llegar a la población de Sepúlveda. Sepúlveda, que ya digo, nos pilla a 35 kilómetros. Entre Urueñas y Sepúlveda había un zorrillo en mitad de la carretera observando a los ciclistas pasar y pude grabarle una foto, aunque sale bastante lejos y poco nítido, os la marco ahí para que veáis el zorrillo cómo se retiraba de la carretera ya cuando estaba yo pues llegando a su altura. Le gritaba, vamos zorrillo, para ver si se quitaba y al final efectivamente se retiró de la carretera. Continuamos después hasta llegar a Sepúlveda y antes de entrar en esa población pues hay una bajada. Sepúlveda está en un alto y está rodeada es un montículo que está rodeado bien por el río Duratón, cerca de allí ya empiezan las hoces. Es estratégicamente una población muy, muy fortalecida naturalmente, de ahí que Sepúlveda tenga tanta importancia en la historia medieval de España. De hecho, Sepúlveda tuvo un fuero concedido por los reyes, el fuero de Sepúlveda, que permitía que los hombres allí fueran libres porque Sepúlveda era una zona de, de frontera entre lo que era la reconquista cristiana y lo que era el dominio musulmán. Por eso en Sepúlveda los hombres eran libres porque se les concedía ese fuero. El fuero de Sepúlveda es interesante leerlo porque se ve qué derechos se tenían y es interesante estudiarlo porque precisamente el feudalismo, tanto se habla del vasallaje y todas esas cosas, precisamente en España era donde no se asentó del todo ese feudalismo. ¿Por qué? Porque consistía precisamente en que no había un tal vasallaje, sino que a los hombres se les daban libertades por el riesgo que tomaban asumiendo vivir en poblaciones de frontera. Bueno, dicho este rollazo que os acabo de meter, pues os enseño esta fotografía en la que se ve cómo se cruza el puente de entrada hacia Sepúlveda. Se baja y luego hay que subir a la población para volver a bajar. Pues yo luego tomo una fotografía posterior del otro lado de la carretera, del otro lado de la ciudad, que se ve también un precipicio extraordinario, y continúa la ruta posteriormente hacia la población de Consuegra de Menuera,
Eso ya es casi en el kilómetro 45. Pasamos por la población de Aldonsancho, que es una población que está bordeada por la carretera. Y entre ese tramo, sin pasar por los pueblos que voy a nombrar, pues se pasa cerca de Aldealcorvo, donde hay un castillo. Está Aldea de la Fuente, está Valdés y Monte, y ya digo, Aldonsancho, que se bordea una carretera de circunvalación que evita pasar por ese pueblo para llegar en pocos kilómetros a la población de Cantalejo. En Cantalejo pues tomo a tomarme un paro, a tomarme el cafetito y posteriormente continuamos, en este caso por la carretera de Cuéllar, igual que decía, reconocía estos días que cuando venía de Cuéllar por la carretera de Cantalejo me daba el aire de cara y era picar hacia arriba, pues también es verdad que desde Cantalejo hacia Cuéllar, hacia la carretera de Cuéllar, el viento da favorable y pica hacia abajo. Así llegamos al kilómetro 43 de esta carretera que une las poblaciones de Cerezo de Abajo con Toro en Zamora, y en el kilómetro 44 me desvío a la derecha para llegar a la población de Torrecilla del Pinar. Es un día bastante interesante la ruta porque digo que no suelo ir mucho hacia la zona de Sepúlveda, se me hace un poco largo y sin embargo pues está uno contento por haber pasado por todas esas poblaciones y por ese paisaje que tiene Sepúlveda. Venga, hacemos otra pausa. Buenos días, miércoles 30 de julio de 2025. Aquí estamos en una nueva salida y al fondo os dejo con las imágenes, con la estampa de la villa de Sepúlveda. Como decía aquel dicho, España mi natura, Flandes mi sepultura. Pues aquí diríamos España mi natura, Nápoles mi fortuna y Sepúlveda mi sepultura. Hace un día de calor, pero ha amanecido fresco y aquí hay mucha pendiente. Fijaos la caída que tiene esto, que es que da miedo por dónde van las carreteras, todo lo que hay que subir. Bueno, es tremendo. Queda un poquito de subida y luego ya una bajada hasta una población que se llama Consuegra de Munuera o algo así. Y trataremos de llegar a Cantalejo para el avituallamiento. Hasta luego.